Mucho gusto saludar aquí en el estudio a Jimena Céspedes, socia fundadora y CEO de Metrix, quien nos tiene precisamente la información en este proceso, en esta semana, pues previa, 9 días del proceso electoral. Jimé, bienvenida. Hola, buenas noches. Y hoy no vamos a hablar de candidatos. Bueno, no. Indirectamente, pero no directo. Muy bien, a ver. Muy bien. Bueno, hoy nuestro análisis de la crisis de la semana se la llevó nuestro país vecino. Estamos hablando de la crisis humanitaria en la frontera de Estados Unidos por la crueldad contra los menores de edad. Comencemos con un poco de historia. El gobierno de Bill Clinton en el 86 lanzó la Operación Guardián, donde se crearon los 600 kilómetros de muro, 800 de barrera e incrementó la vigilancia. Por lo visto, el muro realmente no fue idea de Trump inicialmente. Pero en abril del año pasado, el presidente de los Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que impulsaba la creación del muro en la frontera de México con Estados Unidos con el fin de frenar la entrada de inmigrantes, lo que derivó que entre enero y septiembre de 2017 aumentara en más del 37% las deportaciones por los arrestos de indocumentados y que se agravó cuando declaró muerto el DACA, que se llama Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que en términos llanos protegía a los inmigrantes que llegaron ilegalmente al país cuando eran niños. Ahora bien, el tema se reavivó hace menos de una semana, llegando a convertirse en una verdadera crisis internacional cuando decenas de niños migrantes aparecen encerrados en jaulas, durmiendo en colchonetas luego de ser separados de sus padres, quienes también permanecen bajo resguardo en lo que llaman las perreras, que son habilitadas como manera de centros de detención tras intentar cruzar sin documentos la frontera. Ahora, el propio Trump aseguró, justificando la medida, que los niños están siendo utilizados por algunos de los peores criminales en la tierra como medio para entrar al país. La conmoción se convirtió en indignación cuando los pronunciamientos de él hablaron de tolerancia cero y anunció que los inmigrantes indocumentados amenazan con infestar a Estados Unidos. La separación de los niños de sus padres desató una condena mundial por parte de la clase política contra Trump y un rechazo frontal de las Naciones Unidas, que consideró inadmisible que cualquier Estado intente disuadir a los padres infligiendo abuso en los niños. Aquí, en nuestro país, llegó a 30 millones de personas. Y antes incluso que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Margarita Zavala fueron los primeros políticos que se pronunciaron enérgicamente contra el presidente de los Estados Unidos. Aún con la condena internacional, el gobierno mexicano tuvo un inicio de una débil respuesta, por el momento no se emitirán declaraciones al respecto, por lo que la opinión pública condenó la posición del gobierno mexicano. Sin margen ya de maniobra, el canciller mexicano Luis Videgaray por fin habló sobre el republicano y su política migratoria, diciendo: no podemos ser indiferentes ante un hecho que claramente representa una violación a los derechos humanos y que pone en una situación de vulnerabilidad a niños menores, incluso con discapacidad. Dijo: demasiado tarde para algunos, luego de asegurar que su gobierno había trabajado desde el inicio para proteger a los connacionales en el exterior. El presidente Enrique Peña Nieto expresó entonces una enérgica condena a cualquier trato cruel o inhumano hacia los inmigrantes, en especial hacia aquellos con más vulnerabilidad como niñas y niños. Y asimismo llevaron el caso ante el Consejo de Derechos Humanos, pero eso les duró muy poco porque horas después el gobierno estadounidense abandonó ese organismo, aduciendo que los principios le impiden seguir siendo parte de una organización hipócrita y un nido de motivaciones políticas. Sin embargo, la presión tanto de México como de otros lugares en el mundo y de su esposa terminó por doblegar a Donald Trump, pues el presidente estadounidense firmó ayer una orden ejecutiva que pone fin a la separación de las familias migrantes en la frontera. Sin embargo, esto no impide ni que los migrantes sigan siendo detenidos ni recluidos, y tampoco establece protocolos para todos los niños que están separados de sus familias, que dicen que son más de 2.000, y que se puedan reencontrar con ellos. Ahora bien, ¿cómo les fue a los dos, al gobierno mexicano y a la actitud frente a Trump? Lo primero que tenemos que decir es que para ninguno fue positivo. Hasta la esposa de Trump, como les estaba diciendo, arremetió contra el presidente de los Estados Unidos, tiene casi el 50% de negativos y lo llamaron cruel e inhumano. Ahora bien, para el gobierno mexicano tampoco le fue bien. Académicos, activistas de opinión pública consideraron que el gobierno mexicano llegó muy tarde en su respuesta de tolerancia cero y que además de todo no tienen las respuestas, siempre han sido muy lentas y muy poco efectivas. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, el medio de comunicación oficial que lo puso Trump es Twitter. Ya los comunicados de prensa, las conferencias de prensa prácticamente pasaron a la historia, porque cada uno se comunica por Twitter y la gente lo toma como real. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener un buen experto digital en cada uno.
Segundo, la presión de grupo, principalmente a través de los medios digitales, sí surte efecto. Trump ha logrado unir voces contra él repetidamente que han manifestado que la tolerancia cero equivale a cero humanidad. Y en este caso la indignación de los estadounidenses crece y le ayudó. Tercero, los candidatos, salvo Andrés Manuel, se concentraron en condenar. En cambio, Andrés Manuel sí dio una solución: demanden a los abogados. 4. El que más raspado salió en todo esto ha sido el gobierno mexicano, que desde el 31 de mayo se le había dado a conocer la problemática. Y finalmente, temas como estos que de causas humanitarias causan uniones, y cada vez esto será más frecuente gracias a los medios digitales. Lo vimos, por ejemplo, con lo que tú dijiste ahorita de Volaris. Ya nos veremos la próxima semana. Yo me imagino que ya será una crisis política porque estaremos a 2 días de las elecciones. Ya el cierre como tal, y si no, haremos un resumen de todas las crisis. Me parece una muy buena idea. Que ojalá en realidad no haya una crisis como tal en donde pues, se tenga que andar lamentando, ¿verdad? Ahorita por lo menos la teníamos afuera, por eso digamos